Hola a cada uno, mis apreciados oyentes. ¿Cómo nos encontramos hoy, 28 de abril? Con la ayuda de Dios, listos para iniciar un nuevo día. En el nombre de nuestro poderoso Señor Jesucristo. Estamos listos también para dar lectura de esperanza a tu vida. Hoy leeremos en el libro de Juan, capítulo 13, versículo 8. Dice las Sagradas Escrituras: Pedro le dijo: «¿No me lavarás los pies jamás?». Respondió Jesús: «Si no te lavo, no tendrás parte conmigo». También leeremos en 1 Corintios capítulo 11, versículo 26. «Porque cada vez que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga». En memoria de Él. Corría enero del año 1077. Enrique IV, con su esposa y su hijo, aún de corta edad, emprendieron el paso de los Alpes por el monte Cenis, donde no existía ningún camino trazado. El descenso fue bajo la nieve y por los ventisqueros. El emperador del Sacro Imperio Romano Germánico tuvo que transportar a la emperatriz y a su hijo en un trineo hecho de pieles de vaca a fuerza de brazos y cuerdas. Enrique IV estuvo durante 4 días con la cabeza descubierta y los pies descalzos en la nieve, ayunando e implorando misericordia y perdón del Papa Gregorio VII, hasta que le fue levantada la excomunión. Sufrimientos y sacrificios. ¿Será este el medio para alcanzar la gracia y la salvación? ¿Qué piensas tú, mi amado oyente? El apóstol Pablo nos dice que él recibió del Señor lo que enseñaba. ¿Y qué fue lo que el apóstol Pablo recibió? Él no estuvo presente cuando Jesús lavó los pies de los discípulos en la Santa Cena. Aún así, lo recibió por instrucción directa de Cristo. Tanto a los corintios como a los gálatas, él les dice que recibía revelaciones del Señor. Pues ni lo recibí, les dice a los Gálatas 1:12, ni lo aprendí de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. El apóstol Pablo menciona que la Santa Cena fue instituida por Jesús mismo para recordarnos su encarnación y su sacrificio. Esto es mi cuerpo, su crucifixión. Es el nuevo pacto en mi sangre, es decir, su muerte. Haced esto todas las veces, en memoria de mí. Su misión y dedicación lo merecen. Entonces, hay 3 grandes propósitos en la Santa Cena. Número 1 es recordar el sacrificio de Cristo. Número 2, proclamar su muerte. Y número 3, preparar su regreso. Así como la Pascua, que se celebraba para recordar cuando el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud de Egipto, la Cena del Señor también es un recordativo de la liberación del pecado. ¿A quién señalaban los sacrificios que se ofrecían en el pueblo de Israel? Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Efesios 5:2. Mediante las provisiones de la ley de los sacrificios, el pecador arrepentido manifestaba su fe en el Redentor venidero, que habla de derramar su sangre por los pecados de la humanidad, por tus pecados y también los míos. Estos sacrificios que se ofrecían en el pueblo de Israel señalaban la obra futura de Cristo y la simbolizaban. Desde la crucifixión, las ceremonias de la iglesia cristiana señalan hacia atrás y están destinadas a expresar la fe en la obra de Cristo que ya se había realizado. El bautismo bíblico y la Cena del Señor son 2 hermosas y emotivas ceremonias de la iglesia cristiana, de gran y profundo significado espiritual. Y en realidad ninguno deberíamos
de participar de manera inteligente de estas experiencias si antes no hemos tenido una renovación en nuestro ser? ¿Cuál es el propósito por el que fue instruida la cena del Señor? Primera de Corintios 11, 23, 24 nos dice, el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Aquí está la respuesta, querido. ¿Por qué los cristianos entonces hacemos este rito de la Santa Cena? Porque Dios nos dijo que había que hacerlo para conmemorar su muerte. ¿Qué es lo que conmemora entonces el pan y el vino que nosotros comemos? Es un pan sin levadura, porque recuerden, la levadura bíblicamente representa el pecado y también el pan representaba el cuerpo de Cristo, que por supuesto no cometió pecado. Y el vino sin alcohol, es un vino sin alcohol, no fermentado, representa la sangre de Cristo. Así pues, dijo Jesús, todas las veces que comáis de este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, cada vez que nosotros conmemoramos la cena del Señor, estamos anunciando la muerte de Jesucristo y también su advenimiento. Y esto es de vital importancia. ¿Qué es esto de la comunión? El diccionario define que comunión, en primer lugar, es una palabra que surge de unir la palabra común y unión, comunión. Y significa que es la participación de dos o más entes en algo común. Para el caso es que compartimos la muerte y la venida de Cristo. Es el hecho de tener en común aspectos, ideas o cosas con otros. Me llama la atención que cuando Jesús, antes de comer la cena, también instituye otro rito simbólico. Nosotros lo practicamos y es el rito del lavamiento de pies. ¿Por qué se practica este rito? Bueno, por la sencilla razón que Dios nos dio ejemplo para que lo hiciéramos. Me gustaría leerte aquí en San Juan capítulo 13. Así Jesús se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se ciñó con ella. Luego puso agua en una vasija y empezó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. ¿Te das cuenta, querido? Y mira qué interesante. Sucede que en la mente de los discípulos estaban cavilando ideas como que quién iba a ser el mayor en el reino del cielo, en el reino de Dios. Y Dios también sabía eso. Y una costumbre en el pueblo de Israel era que cada vez que una persona entraba a la casa de otra, iba un siervo a lavarle los pies a esta persona, al huésped. Un siervo que generalmente no era un judío, generalmente era una persona extranjera, gentil, de cualquier otro lugar, pero no un judío. También lo podía ser inclusive la mujer de la casa, ¿verdad? O hasta un niño, pero no el hombre judío. Entonces, el Señor nos da ejemplo, mi amado, que nosotros debemos de bajar de donde estamos, de ese gran egoísmo que tenemos, de dejar de ser el centro de atención para todo y doblegar nuestro egoísmo, humillarnos. Por eso es que Jesús nos dio ejemplo y nos dijo que deberíamos hacerlo. 3 propósitos son los importantes que se señalan en el lavamiento de los pies. ¿Recuerdas acá que te dije los 3 propósitos de la cena del Señor? También el rito de lavamiento de los pies tiene 3 propósitos fundamentales. Número 1 es, nos recuerda que la sangre de Jesús nos limpia y perdona de toda maldad y de todo pecado. Recuerda, es un símbolo nada más. El acto en sí de yo lavarle los pies a mi hermano o a mi hermana no tiene poder alguno. Es un símbolo, pero tiene su propósito. Y cuando Jesús
siendo Dios, se humilló a lo sumo a ser siervo y sin esperar que ninguno de los discípulos se levantara y empezara a lavar sus pies, Él tomó la decisión. Eso nos enseña a nosotros, mi amado, que el que quiere ser mayor, como bien lo explica nuestro Señor Jesucristo, en el versículo 13, capítulo 13 del libro de San Juan, dice textualmente: vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Algunos dicen que esto, como es un rito, pues ya no se practica. Pero el Señor nos está dando ejemplo, querido. ¿A quiénes vamos a hacer caso? ¿A una institución que lo dice? ¿O al Rey de Reyes que lo dice en las Sagradas Escrituras? Hacemos bien en ser humildes y ser guiados por lo que dice la palabra del Señor. Interesante es también el segundo propósito, y es que es una forma de simbolizar el servicio, el deseo que nosotros tenemos de seguirle a Jesús para su gloria. No quiero ser yo el número uno, solo quiero seguirlo, hacer su voluntad. ¿Quién es el número uno que debe de merecer toda la gloria y la honra? Es nuestro Señor Jesucristo, porque no hay nadie que murió por nosotros sino Él. Pero precisamente ese acto de yo bajar y decidir lavar los pies a mi hermano me da la oportunidad también de humillarme y de arreglar mi vida con Cristo. Propósito número 3 es una forma de recordarnos que al pie de la cruz la tierra está nivelada. ¿Qué significa, querido? Ya lo hemos dicho, nosotros fuimos formados, ¿verdad? De barro, de la tierrita. Y por el soplo de vida de Jesús es que nosotros fuimos un alma viviente. Entonces, la unión del soplo de vida de nuestro Creador más la tierra forma el alma viviente. Entonces, querido, este símbolo del lavamiento de los pies, el tercer propósito es que nos recuerda que al pie de la cruz del Calvario todos estamos en el mismo nivel. Nadie es más ni nadie es menos. Nadie tenemos por qué tener prejuicios de superioridad o de inferioridad. Jesús nos dio ejemplo. Mira qué lindo. Jesús, siendo Dios, bajó a ser siervo. Cuando tengas la oportunidad, te invito a leer un libro maravilloso que se llama El deseado de todas las gentes. Tú puedes leer en el capítulo que se llama Siervo de Siervos, página de la 601 en adelante. Maravillosos consejos. Ahí nosotros podemos ver cuál fue la actitud de Judas y cuál fue la actitud de Pedro cuando Jesús le iba a lavar los pies. Y te preguntarás, si Jesús lavó los pies también a Judas, pues también se los lavó, querido. Entonces no nos toca a nosotros juzgar a la gente, quién toma la Santa Cena y quién no. Mucho cuidado. Cada quien puede hacerse un examen frente al Señor, pero yo no tengo por qué prohibirle a mi hermano o a mi hermana que tome la Santa Cena. No soy puesta para eso yo, ¿verdad? Pero sí soy puesta para invitar a todos aquellos a la cena del Señor, porque Dios ha servido. Ha puesto su vida en sacrificio para liberarte a ti, mi amado oyente, de tus pecados y para liberarme a mí. ¿Quién soy yo para decir tú vas a tomar la Santa Cena y tú no? No soy nadie, querido. Es más, Jesús invita a todo el mundo a que vengan y se sacien y que se llenen de su vida. Miremos la actitud de Pedro y de Juan. Por ejemplo, allí Jesús lava los pies de Judas. Judas sabía lo que iba a hacer, querido. Jesús también sabía. Y aún así, Dios mismo nos da ejemplo. Nosotros no tenemos por qué poner a juzgar a las personas. No es ese nuestro oficio, querido. Entonces tenemos que ubicarnos. Pedro le dice, no me lavarás los pies, jamás. Pero Jesús le dice, si no te lavas, no tendrás parte conmigo en el reino de los cielos. Entonces, es un símbolo que hay que practicarlo, porque Jesús nos lo enseñó. Nos pone al mismo nivel. ¿Qué somos? ¿Qué somos nosotros?
Nosotros estamos llenos de prejuicios y Pedro también estaba lleno de prejuicios y de terquedad. Pero allí estuvo la avanzada de Pedro y que Judas no lo tuvo. Aunque Pedro se negó a que Jesús le lavara los pies y también Judas bien se pudo haber negado. No dijo nada, pero en su mente cavilaba. Y si fuera realmente nuestro libertador, el rey, ¿qué hace aquí lavándome los pies? Nosotros muchas veces podemos tomar una actitud así también, pero la grandeza en realidad, vista bíblicamente en el reino de los cielos, está en servir, mi amado. A eso nos ha llamado el Señor. Así que una confusión bien grande puede ser tal vez que creas que al venir a los pies de Cristo vas a poder escalar posiciones. Pues te quiero decir que allí sí estamos equivocados, porque al venir a Cristo reconocemos su superioridad, su majestad, y nosotros solo simplemente somos sus servidores. Entonces, el que quiera ser el mayor tiene que ser el menor, dijo Jesús. Esa es la teoría cristiana y es la bíblica que Jesús nos ha enseñado. Entonces, Pedro, su avanzada y su actitud fue muy importante, porque a pesar que estaba lleno de rebeldía y de prejuicios, pues cuando Jesús le dice, si no te lavas no vas a tener parte en el reino de los cielos conmigo, entiende el mensaje. Y dice, pues entonces, Señor, no solamente lávame los pies, sino todo, porque yo quiero estar contigo, quiero estar en compañía de ti. Jesús quiere estar en compañía tuya también, querido, y quiere que tú tengas comunión con Él. Por eso Él te invita. Entonces, a los pies de la cruz, todos estamos en el mismo nivel. Qué lindo, maravilloso, me encanta el Señor. Estoy encantada con Él y me gustaría también que tú te dejaras atrapar por ese maravilloso atractivo del Señor Jesús. El rito de la Cena del Señor fue dado para conmemorar la gran liberación obrada como resultado de la muerte de Jesucristo. Este rito ha de celebrarse hasta que Él venga por segunda vez con poder y gloria. Es el medio por el cual ha de mantenerse fresco en nuestra mente el recuerdo de su gran obra en nuestro favor. No es por nuestros méritos, ni por nuestros sacrificios o esfuerzos. No hay que andar de rodillas en la nieve o haciendo otro tipo de sacrificio para conmover el corazón del Padre. Al contrario, mi amado oyente, es nuestro corazón el que debe quedar conmovido, agradecido y comprometido, reconociendo el costo inmensurable de nuestra salvación. Es por ti y por mí que murió Cristo, y es por Él que podemos vivir. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:7. Dios te invita, mi apreciado oyente, mi hermano en la fe. La cena del Señor está servida, anunciando cada vez su muerte y su segunda venida. Tú decides venir a la cena del Señor y venir a trabajar de manera humilde al reino del Todopoderoso. Si Él lo permite, nos veremos mañana. La paz que supera todo entendimiento de nuestro Señor Jesucristo quede contigo. Amén.